Capítulo 3. Los nuevos huérfanos. Lo primero que tuvimos que hacer después de llevar a los huérfanos fue bañarlos. Teníamos que fregar a los niños y niñas en sus respectivos edificios y luego vestirlos con túnicas grises de sacerdote y de doncella de santuario antes de que pudieran almorzar. Devolví mi pandabus a su forma de piedra fey y luego miré a mis asistentes. Nicola, lava a las niñas en el edificio de las niñas. Gil, lava a los niños en el edificio de los niños. En cuanto al jabón y su ropa, serán los mismos que los usados en el templo y ya han sido preparados, dijo Fran, ganándose los asentimientos de Nicola y Gil. Al notar que los 4 huérfanos estaban tiesos de ansiedad, les di una cálida sonrisa. Podemos almorzar una vez que estén limpio. Todos tienen hambre, ¿no es así? La palabra almuerzo hizo que los huérfanos tragaran con dificultad, y mientras intercambiaban miradas de miedo por estar separados, seguían yendo a sus respectivos edificios para ser lavados. Ferdinand y yo nos dirigimos al comedor y nos sentamos en el extremo más alejado de la mesa. Estos eran los asientos de los nobles. La mesa ya no parecía excepcionalmente miserable gracias a que Fran la había cubierto con un mantel, pero eso no cambiaba el hecho de que estábamos sentados en cajas de madera frente a una mesa hecha de cajas y tablas. En el templo, las túnicas azules comían primero. Sus asistentes solo empezarían una vez que terminaran, y las obras serían enviadas al orfanato como regalos divinos. Esto significaba que nadie podía empezar a comer hasta que hubiéramos terminado, así que empezamos a almorzar con Fran y una doncella gris del santuario que nos servía. Damuel y Bridget comían con nosotros como compañeros nobles, ya que no teníamos tiempo ni espacio para que los caballeros de la guardia comieran por separado. Rosemine, ¿has enseñado incluso a las doncellas grises del santuario a cocinar comida como esta? Ferdinand preguntó con el ceño fruncido. Estaba pagando dinero por mis recetas. Todo comenzó cuando solo un chef permaneció en el templo durante el invierno, lo que exigió que usáramos aprendices de doncellas grises del santuario como ayudantes en la cocina. Pero una vez que habían aprendido a hacer comida sabrosa, naturalmente seguirían haciéndola cuando volvieran al orfanato. Las técnicas se extendieron desde allí. No fue como si me hubiera esforzado en enseñarlas, y los sacerdotes azules no lo saben simplemente porque no tienen interés en el orfanato. Ferdinand, siendo un sacerdote azul, movió la mejilla muy ligeramente. Así que no solo les has enseñado letras y matemáticas, sino también a cocinar. Si otros nobles se enteraran de esto, estaríamos llenos de peticiones para comprarlos. Mis hijos son caros, para que lo sepas. Tienen muchas habilidades especiales. Considerando que cumplen funciones necesarias para difundir la industria de la imprenta y promover mis planes de reforma educativa, me costaría mucho vender uno de ellos, incluso si un noble estuviera interesado. Además, ahora tengo la autoridad para rechazar a esos nobles. El anterior sumo obispo podría haber estado dispuesto a venderlos todos en un abrir y cerrar de ojos, pero yo estaba en medio de entrenarlos para mi plan maestro de difundir la impresión y construir librerías y bibliotecas. No tenía intención de dejarlos ir tan fácilmente. ¿Qué quiere decir con planes de reforma de la educación? Ferdinand exigió. No he oído hablar de tal cosa. Si más gente no aprende a leer, no habrá más gente para escribir libros. ¿Verdad? Yo respondí. Tengo un gran plan para aumentar la tasa de alfabetización en el ducado, aunque aún no he resuelto todos los detalles. Tenía varias ideas dando vueltas en mi cabeza, pero todas ellas confiaban en que la impresión se estableciera ampliamente en diversos grados. Ferdinand me miró con desprecio mientras se frotaba la boca. Escribe un informe detallado de tu plan y entrégamelo cuando volvamos al templo. Pero te acabo de decir que no he resuelto los detalles y... Tiene un claro historial de carga en los asuntos antes de que los detalles hayan sido resueltos. Escriba un informe, aunque solo sea una vaga idea de lo que potencialmente espera lograr algún día. Incapaz de defenderme, tuve que consentir y aceptar escribir un informe. Todo mientras miraba a Damuel y Fran, que asentía con la cabeza en completo acuerdo con Ferdinand. Sin embargo, esto resultó ser más problemático de lo esperado. ¿Qué piensas hacer con él, Rosemine? Ferdinand preguntó con un suspiro. Espera, ¿de quién estás hablando? Pregunté, parpadeando en la confusión. Ese tonto insignificante que está convencido de que tiene algún poder sobre su nombre. Esos pequeños alevines tienden a albergar un resentimiento injustificado hacia aquellos que actúan contra ellos mismos, y espero que sus amargos intentos de venganza sean tan tediosos como obsesivos, explicó Ferdinand. Dejé escapar mi propio suspiro una vez que entendí lo que quería decir. Se parece al anterior sumo obispo, ¿verdad? La forma en que trata de vender chicas por dinero, interpreta erróneamente el poder de sus lejanos seguidores como propio, hace lo que quiere como si fuera el rey de su pequeño mundo. Empecé a enumerar todas las formas en que se parecían, ganándome una pequeña risa de Ferdinand. El poder de sus partidarios es casi incomparable en escala, pero ciertamente se parecen en la forma humilde en que se escabullen. Aunque en este caso, como no sabemos quiénes son sus partidarios, no sabemos cuánta influencia tiene. Cuánta gente tendremos que quitar del poder para erradicarlo completamente, y cómo cambiará el pueblo una vez que se hayan ido. Esperemos que cambie para mejor, como lo hizo el templo. El poder del sumo obispo estaba en gran medida limitado al templo, por lo que había sido fácil para Ferdinand llenar el vacío de poder cuando fue removido. Por esta razón, no había habido ningún problema del que hablar. Pero ahora se trataba del alcalde de una ciudad en la que los nobles nunca entraban a menos que fuera la oración de la primavera o el momento de los impuestos. Podríamos usar nuestro estatus de nobles para eliminarlo, pero quién sabía qué pasaría con la ciudad una vez que se fuera. Rosemine, el tiempo que pasas pensando en cómo hacer que las cosas vayan a tu manera es tiempo perdido. El futuro es siempre una incógnita. Lo mejor que podemos hacer es lo que consideramos correcto. Dices eso, pero no pasas mucho tiempo pensando en planes para que las cosas vayan como tú quieres. Los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos, respondió Ferdinand. En otras palabras, podrías justificar cualquier cosa si usas la frase correcta. Le miré con desprecio y fruncí un poco los labios, pero con una expresión imperturbable él murmuró, hay pocos asuntos que puedan ser resueltos a través de filosofías idealistas. Sus palabras tenían un peso que hacía difícil discutir, ya que había vivido en una sociedad noble, donde el idealismo no era suficiente antes de unirse al templo para su propia protección. Lady Rosemine, hemos terminado de bañarlas, dijo Nicola, llevando a Nora y Marty al comedor con sus túnicas grises de doncella del santuario justo cuando un delicioso aroma comenzó a flotar por el aire.
Las chicas habían estado tan sucias antes que no había podido averiguar de qué color era su pelo, pero ahora se destacaba contra sus túnicas grises y resaltaba sus bonitos rostros. Por favor, digan sus nombres y edades, dije. Marty se escondió inmediatamente detrás de Nora, quien rápidamente se dio vuelta con una expresión de preocupación maternal, su cabello azul púrpura claro se movía en el aire mientras lo hacía. Le dio una palmadita en la cabeza a Marty antes de volverse hacia mí con unos brillantes ojos azules y una sonrisa. Soy Nora, y tengo 14 años. Me alegro mucho de que hayas venido aquí cuando lo hiciste, ya que me iban a vender tan pronto como llegara a la mayoría de edad. Gracias por acogernos, de verdad, dijo. Asentí con la cabeza y le devolví la sonrisa, pero los labios de Ferdinand se curvaron en un ceño fruncido. Un lenguaje tan informal. Ferdinand, por favor no tengas expectativas poco razonables de gente que no ha sido educada. Los de la ciudad baja son aún peores. Lo único que importa es que aprendan a hablar correctamente de cara al futuro, dije, tratando de consolarlo. Solo tenía sentido que hubiera una gran brecha entre los huérfanos criados en el templo y los huérfanos criados en otros lugares. No había sacerdotes azules en Hase, por lo que nadie los regañaba por lenguaje grosero o comportamiento impropio. La ciudad baja de Ehrenfest estaba justo al lado del barrio noble, pero una ciudad sin nobles no tenía razón para enseñar a sus niños cómo interactuar con ellos. ¿Y qué hay de ti, chica que se esconde detrás de Nora? Yo pregunté, pero Marty solo sacudió su pelo verde oscuro con miedo y siguió escondiéndose. Su nombre es Marty y... Déjame detenerte ahí, Nora. Esta niña debe responder por su cuenta. Ser tímida o nerviosa con los extraños podría haber sido aceptable hasta hoy, pero si un noble la visitara y ella se negara a responder a sus preguntas, eso sería visto como un desafío. Y desafiar a un noble lleva a una ejecución inmediata. Eso es sentido común en el templo. No puede ser. Nora miró alrededor aturdida, solo para ver a Ferdinand, con la frente arrugada por el disgusto que le causaba su tono, y a mis dos caballeros de la guardia que estaban visiblemente frustrados por la forma en que ella y Martha se comportaban, pero que guardaban silencio mientras yo hablaba. Fran y Nicola ya habían empezado a comer, así que no habría nadie que defendiera su comportamiento impropio con los nobles. He pasado tiempo con los plebeyos de la ciudad baja y así entiendo muy bien cómo se sienten ustedes dos. Pero como noble que soy, no puedo permitir que esto continúe. Los plebeyos deben mostrar absoluta obediencia a los nobles. Ustedes dos morirán si no entienden este hecho. Ahora, dime tu nombre y edad. Mientras enfocaba mi mirada en Marty, no pude evitar pensar que yo era la mala aquí. Marty fue inmediatamente empujada por Nora, y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se ahogaba en una respuesta. Soy Marty, 8 años. Muy bien hecho. Sé que será difícil para ti adaptarte a un modo de vida completamente diferente aquí, pero nadie te venderá, y tendrás comida cada día. Les pido que se dediquen a adaptarse rápidamente, sabiendo que serán atendidos a su vez. Bien, respondieron ambas. Pero tan pronto como dejé escapar un suspiro de alivio por su comprensión, Tore y Rick empezaron a atacarme con rabia. ¿Qué planeas hacerle a Marty y a mi hermana? Detente. No les haré nada, dije, pero continuaron cargando de esta manera. Antes de que pudieran acercarse más, Damuel y Bridget los golpearon a ambos con golpes ligeros. Los dos chicos inmediatamente cayeron de espaldas, golpeando las cajas que se usaban como sillas. Tore, Rick, Nora lloró. Pensar que atacarías a un noble, hay coraje, y luego hay estupidez. Si yo fuera cualquier otro noble, ambos estarían muertos ahora mismo, dije. Habían actuado tan imprudentemente porque no habían crecido alrededor de ningún noble. Eso era peligroso. A este ritmo, podrían terminar muriendo en un abrir y cerrar de ojos. Escuchen bien, ustedes dos, es crucial ser pacientes y calmados cuando se trata de los nobles, incluso cuando hacen cosas que no les gustan. Hay un mundo de diferencia entre desafiar al alcalde, que es un compañero plebeyo, y desafiar a un noble. Él simplemente te golpeará, pero un noble te matará donde estás parado sin escuchar una palabra de protesta, expliqué. Los 4 huérfanos palidecieron al ver a mis 2 guardias, que estaban de pie frente a mí con sus armas desenfundadas. Imagino que me han oído pedir esto a Nora y Marty, continué, pero me repetiré. Por favor, díganme sus nombres y edades. Soy Tore, y tengo 11 años, dijo Tore, protegiéndose frente a Nora y mirándome con una mirada mientras respondía. Se parecía mucho a su hermana. Sus ojos eran tan azules como los de ella, y su pelo era de un color similar. Podía imaginar que había protegido a Nora de los innumerables hombres que sin duda la habían atacado por su aspecto, y me pareció admirable su heroísmo y amor por ella. Solo esperaba que no dejara que nadie le quitara eso. Aunque tendrá que aprender a no enfadarse con mis guardias y asistentes. Me llamo Rick. Tengo 12 años, y soy el hermano mayor de Marty. Él y Marty tenían el mismo color de pelo y ojos, verde oscuro y gris, respectivamente. Aparte de eso, sin embargo, se veían bastante diferentes. Rick tenía cejas gruesas y rasgos faciales afilados, mientras que Marty tenía rasgos bonitos que parecían reflejar su personalidad tímida y reservada. Soy Rosemine. Hace poco, fui bautizada y nombrada sumo obispa de Ehrenfest. Es un placer conocerlos a todos. Ahora, pospondremos llevarlos a sus habitaciones para poder almorzar primero. Gil, puedes empezar a comer. Has hecho un buen trabajo hoy. Fran se levantó de su asiento, habiendo terminado, y Gil tomó su lugar. Las doncellas grises del santuario le trajeron a Gil algo de comida que rápidamente empezó a comer. Una vez que terminó, los sacerdotes grises comenzaron a comer. Había mucho que hacer, ya que no habíamos traído muchos huérfanos con nosotros. ¿Cuándo diablos vamos a poder comer? Tore exclamó. Tengo hambre, Marty murmuró. Me sentí mal por los 4 huérfanos y sus ruidosas barrigas, pero tuvieron que acostumbrarse a cómo funcionaban las cosas en el templo. Gil, por favor, diles el orden en el que nosotros, los del templo, comemos nuestra comida, dije, dejándole la explicación a él, ya que era el que más sabía sobre los plebeyos de todos mis asistentes. Asintió con la cabeza y comenzó a hablar. La comida en el templo se conoce como regalos divinos. Los nobles sacerdotes azules comen primero, seguidos por sus asistentes. Las obras se llevan al orfanato, donde también hay un orden de comida. Primero comen los sacerdotes adultos y las doncellas del santuario, luego los aprendices, y finalmente los niños que aún no han sido bautizados. Todos ustedes son aprendices lo suficientemente mayores, así que por ahora pueden estar tranquilos sabiendo que comerán juntos, añadí.
Cuando llegó el momento de que los aprendices comieran, la comida se colocó delante de los 4 huérfanos. Se servirían ellos mismos en circunstancias normales, pero como no teníamos ni idea de lo que harían, decidimos servirles primero para que vieran lo que se esperaba de ellos. Me temo que todavía no, primero debes rezar en agradecimiento a los dioses. Detuve a los 4 huérfanos, que habían empezado a masticar su comida, y les hice repetir la oración después de mí. Como era una parte fundamental de la vida en el templo, era algo a lo que tenían que acostumbrarse. Yo también había caminado por el mismo camino antes. Una vez hecho esto, se pusieron a trabajar en silencio devorando su comida, cada uno con ojos brillantes. Estaba claro por la forma en que la agarraban con las manos y se la llevaban a la boca que habían vivido la vida sin encontrar nunca la palabra etiqueta. Todos menos yo los miraban con sorpresa. Ferdinand ni siquiera trató de ocultar el asco en su cara. Me recordó lo repugnante que había sido cuando vine por primera vez a este mundo y vi a mis vecinos comiendo alrededor del pozo. Seguramente están hambrientos. Sé que no es una vista agradable para ti, pero así es como comen todas las personas no entrenadas. No tenemos más remedio que enseñarles el camino correcto lentamente con el tiempo. Esto nos ayudará a apreciar la importancia de la educación y lo por encima de la media que son los niños del orfanato. En efecto, para ser franco, no esperaba que fueran tan groseros. Los únicos plebeyos que conozco son los de la compañía Gilberta, murmuró Ferdinand. Dejé escapar un suspiro. No era justo compararlos con la compañía Gilberta. Esto era lo normal para la gente pobre. Los huérfanos pedían segundos, terceros y hasta cuartos. Cuando llegó el momento de llevarlos a sus habitaciones, cada uno tenía las manos en sus vientres hinchados y sonrisas de satisfacción en sus rostros. Ya que estábamos en el comedor, nos dirigimos primero a las habitaciones de las niñas. Normalmente no se permitía la entrada a los niños, pero decidí que sería prudente mostrarles las habitaciones solo esta vez para que vieran que todos eran tratados por igual. Subimos las escaleras y abrimos la primera puerta a la derecha. Aquí es donde dormirán los aprendices. Las doncellas adultas del santuario tienen sus propias habitaciones más abajo en el pasillo, pero los aprendices comparten las habitaciones entre sí. Esta habitación es tan grande que podemos dormir todos juntos, dijo Tore con una sonrisa, pero yo sacudí la cabeza. Me temo que no todos dormirán en la misma habitación. ¿Por qué no?, exclamó, mientras él y Rick daban un paso adelante para proteger a sus hermanas. Mis guardias y asistentes asumieron inmediatamente sus propias posturas defensivas en respuesta, así que levanté una mano para detenerlos. A los niños se les prohíbe entrar en el edificio de las niñas. Solo se les permite ir al comedor. Normalmente no se les permitiría entrar aquí, pero los trajimos hoy aquí para que pudieran ver por sí mismos que las niñas están siendo tratadas con igualdad. Los ojos azules de Tore destellaban de rabia. Pero somos hermanos. Lo sé, pero eso es irrelevante. Este es el edificio de las niñas. Ni siquiera los miembros masculinos de su familia pueden entrar, expliqué. Era fácil imaginar que se habían pasado la vida luchando por permanecer juntos y encontrar un hogar para ellos, y aunque negaba que me doliera el corazón, no tenía otra opción. Para otras doncellas grises del santuario, Tore y Rick no son familia, son extraños y hombres como cualquier otro. Así como tú deseas proteger a Nora, Tore, yo deseo proteger a mis doncellas grises. Tore y Rick nunca le harían nada malo a las niñas, dijo Nora con su pelo púrpura claro balanceándose mientras movía la cabeza. Continué mi explicación, esperando desesperadamente que pudieran ver las cosas desde mi perspectiva. Lo entiendo. Mis sacerdotes grises tampoco le harían nada malo a las niñas. Pero mi palabra no es suficiente para que lo creas, ¿verdad, Nora? Nora inhaló profundamente, bajando los ojos antes de volver a sacudir la cabeza. Podía entender que Tore y Rick quisieran proteger a sus hermanas, pero no podía permitir que los hombres entraran en el edificio de las chicas. Si insisten en permanecer juntos, tendrán que dormir en la esquina del comedor, dije. Eso funcionará. Hagamos nuestra propia habitación en el comedor, dijo Tore con una voz alegre, pero Nora y Marty me miraron con preocupación. Sus ojos preguntaron si realmente podían hacer una habitación allí, y yo sacudí mi cabeza. Solo te prestaré espacio para dormir. El comedor puede ser accedido por todos, así que los demás hombres tienen libre acceso al espacio también. No es su área personal, y a los demás no se les prohibirá la entrada a su espacio para dormir. Mis repetidos rechazos deben haber tocado un nervio, ya que las cejas de Tore se dispararon por sorpresa y su cara se retorció de rabia. El comedor es así de grande. ¿Cuál es el problema de que hagamos nuestra propia habitación allí?, rugió. No sabes cuánto duele que te quiten a tu familia. Me agarré el pecho y fue entonces cuando escuché una fuerte y dolorosa bofetada. Fran había golpeado a Tore en la cara. Fran, que había sido criado en el orfanato y enseñado desde su nacimiento que la violencia estaba mal bajo cualquier circunstancia. Lo miré, con los ojos muy abiertos. Fran, susurré. Sus ojos marrones oscuros se llenaron de ira mientras miraba fríamente al chico, bajando la temperatura de la habitación como hizo Ferdinand cuando estaba enfadado. No hay nadie en el mundo que conozca ese sentimiento más que Lady Rosemine, dijo Fran, la furia en sus ojos no se alivió ni por un momento mientras daba un paso adelante. Tore dio un paso atrás en respuesta, claramente intimidado. ¿Qué diablos?, murmuró. Fran dio otro paso adelante. Los talentos de Lady Rosemine la llevaron a ser separada de su familia en su bautismo y en cambio convertirse en la hija adoptiva del archiduque. Además, se le asignó el cargo de sumo obispa, que requiere que se mueva continuamente entre el castillo y el templo mientras sufre esta pena de no poder ver a su familia. Los 4 niños abrieron los ojos conmocionados y luego todos me miraron al unísono. Fran se movió un poco hacia el lado para protegerme de sus miradas. Lady Rosemine salvó a tu hermana de ser vendida, y aunque dormirás en habitaciones separadas, se te permitirá vivir en el mismo orfanato. Todo gracias a ella. Ella puede perdonar tu descortesía, pero como su jefe de servicio, no lo haré. Oh no, la paciencia de Fran finalmente se ha agotado. Fran no se había enfadado así cuando me regañó por ser blando con Delia o cuando me había acercado demasiado a Gil. Me sirvió bien, pero sabía que Ferdinand estaba todavía por encima de mí en su mente, así que no esperaba que se enfadara tanto por el hecho de que los huérfanos fueran tan groseros conmigo. La vista del aterrorizado Tore fue suficiente para detener rápidamente a Fran. Eso será suficiente, Fran. Han aprendido la lección, dije, interponiéndome entre ellos. Pero Lady Rosemine, Fran respondió, tan enojado que intentó dar otro paso adelante.
Entiendo que estás enfadado por mi causa. Gracias. Te duele la mano, ¿verdad? Yo pregunté. Fue mi culpa que Fran se haya visto obligado a recurrir a la violencia cuando hasta ahora había logrado evitarla. Yo no era lo suficientemente noble todavía. Le agarré de la manga para detenerlo y apreté mis manos alrededor de su palma enrojecida. Su mirada se dirigió hacia su mano, y en ese momento miré a Tore, que sostenía una mano contra su mejilla golpeada, y a Rick, que había dado un paso adelante para proteger a los demás. Escucha bien, Tore. Rick, entiendo muy bien tu deseo de proteger a sus familias. También entiendo que se sienten ansiosos e inquietos aquí, en un mundo donde todo funciona con reglas diferentes a las que están acostumbrados. A lo largo de mi vida, he experimentado un gran número de mundos con reglas y filosofías enfrentadas, los contrastes entre la tierra y este mundo, los plebeyos y los nobles, los artesanos y los comerciantes, la ciudad baja y el templo y el barrio de los nobles, etc. Sabía exactamente lo angustioso que era entrar en un nuevo mundo, y lo difícil que era vivir cuando sus valores chocaban con los tuyos. Pero no están solo, ¿verdad? Continué. Puede que no puedan dormir en la misma habitación, pero seguirán viviendo juntos. Nora y Marty nunca serán vendidas. Tore levantó la cabeza y parpadeó lentamente sus ojos azules, pareciendo entender por primera vez que mis palabras eran justas y verdaderas. Pueden dormir en el comedor si insistes absolutamente, pero creo que Nora y Marty descansarán más fácilmente en el edificio de las niñas donde los hombres tienen prohibido ir que en el comedor donde cualquiera puede entrar. Estoy en lo cierto. Yo pregunté. Tore estaba haciendo todo lo que podía para proteger a su hermana, pero no le había preguntado a Nora o a Martha lo que pensaban. Miré hacia ellas y Nora inmediatamente bajó los ojos, sus largas pestañas apuntando al suelo. Tore, por favor ve al edificio de los niños. Dormiremos en el edificio de las niñas. Nora, no quiero dormir en el comedor. No podré relajarme con hombres que no conozco caminando por ahí. Hace tanto tiempo que no puedo dormir tranquila, por favor, entiéndelo, Tore. Solo hacía falta una mirada a la débil sonrisa de Nora para saber lo agotada que estaba y cuántos años había pasado viviendo con un miedo inquieto. Al escuchar sus palabras, Tore se mordió el labio en señal de frustración. Yo también, Rick, quiero acostarme con Nora, dijo Marty, tirando desesperadamente de la manga de su hermano. Debió ser raro que ella fuera tan atrevida con sus opiniones, ya que los ojos de Rick se abrieron de par en par, sorprendidos al mirarla. Seguro que estarás bien. No da miedo aquí, dijo Marty, dándole a Rick una pequeña sonrisa mientras le quitaba la mano de la manga. Ahora que tanto ella como Nora habían expresado su deseo de dormir en el edificio de las niñas, Tore y Rick no tuvieron más remedio que ceder. Ahora bien, continuaré la gira, empecé, pensando que todo se había arreglado pacíficamente. Pero justo cuando estaba a punto de dirigirme a la escalera, Fran levantó una mano para detenerme. Primero, discúlpate, le dijo a Tore. ¿Qué? Pregunté por sorpresa. Lady Rosemine es la suma obispa. Exijo que se disculpe por comportarse tan groseramente con la suma obispa, continuó Fran. BWUH. Aún está enojado. Parecía que la ira silenciosa de Fran era especialmente persistente. Personalmente solo quería dejar el pasado en el pasado, pero su expresión y comportamiento dejaron claro que no dejaría a Tore irse tan fácilmente. Era la primera vez que lo veía así, y no podía detenerlo. Parecía que no era el único perturbado por la ira de Fran, ya que Nora inmediatamente aspiró un aliento y forzó a Tore a bajar la cabeza. Luego, una vez que tuvo a su hermano pequeño de rodillas, se arrodilló también y me enfrentó para disculparse. Lo siento. Vamos, Tore. Discúlpate. Lo siento. Bien, se disculparon. No es eso suficiente. Supliqué en silencio, mirando a Fran. Nuestros ojos se encontraron y él dio una pequeña sonrisa. Pero no era su habitual sonrisa pacífica. En cambio, era como una sonrisa helada que carecía de cualquier rastro de calidez. Lady Rosemine, sugiero que dejemos el tour a Gil y Nicola. Fran, me gustaría discutir este asunto con más detalle. Gil, Nicola, por favor, llévenselos, ordenó Fran. Gil y Nicola tartamudearon palabras de acuerdo, y luego bajaron las escaleras con los 4 huérfanos tan rápido que prácticamente huían de él. Espera, no me dejen atrás. Grité por dentro, pero la frialdad de Fran pareció impulsarlos hacia adelante y se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora solo estábamos Fran, mis 2 guardias, Ferdinand y yo. Como era de esperar, Ferdinand tenía una sonrisa tan fría como la de Fran, e instantáneamente estallé en un sudor frío. Ahora bien, Lady Rosemine. Discutamos este asunto en su habitación, dijo Fran. En efecto, Ferdinand estuvo de acuerdo. Parece que tenemos mucho que enseñarle. Está bien, chirrié. Estos dos son muy similares. Honestamente es aterrador. Alguien, ayúdeme. Pero nadie vino. En momentos como estos era cuando más quería protección, pero mis 2 guardias ni siquiera me miraban a los ojos.